Javier Escurrir, analista económico, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefe. Buenos días. Usted es uno de los firmantes en la carta abierta que le hacen al presidente y a la Asamblea Nacional. La llaman la reforma laboral una necesidad imperiosa. Lo que ha pasado es que cada que hay un cambio de ministros o afectaciones en el empleo, malas cifras económicas, siempre se habla de la necesidad de nuevas reformas laborales. ¿Por qué creen que ahora sí es urgente una reforma? Bueno, es que hay un cambio fundamental que quizás los más jóvenes no lo entienden, las que tienen 35 años o menos no lo entienden. Antes, cuando teníamos nuestra moneda y había una falta de competitividad en la economía, los sueldos habían subido mucho, la economía se ajustaba por una inflación y devaluación. Los asalariados vivían la angustia de que día a día caía el poder adquisitivo de sus sueldos. Y luego caíamos a un nuevo nivel de precios, de los cuales más importante es el salario, que estaba de acuerdo a nuestro nivel de competitividad y las exportaciones podían salir adelante, la producción interna podía competir con los productos extranjeros, etcétera. Hoy no, hoy estamos dolarizados, hay una protección muy importante en los salarios. Las alzas que se dieron en el gobierno anterior, muy pronunciadas en el salario mínimo, nos han puesto con nivel de salarios superiores a nivel mínimo a los de México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, con Chile más o menos igual. Y el resultado es de que no se está invirtiendo en el país, las exportaciones pierden espacios porque no pueden competir con los precios de los países competidores, las industrias nacionales que quieren producir y los productos importados cuestan menos, y entonces estamos en una situación en que las empresas, para combatir ese problema, reducen el número de empleados. Y eso nos causa un problema social. Cada vez tenemos menos personas en empleo formal. Las empresas que más o menos salen adelante son pequeñas empresas que no cumplen con las leyes. Claro, pero entrando en el tema de reformas y poniendo de la mano lo que usted se refiere, por otro lado, en la otra cara de la moneda está los beneficios que trajo con ello la dolarización y por ende la estabilidad que eso mismo produce. Pero hoy por hoy es una realidad. 6 de cada 10 trabajadores ya está en esa lista de o personas desempleadas o con empleos inadecuados, es decir, que trabajan por ingresos que son menores al mínimo o por menos horas. Sí. Pero sabemos que gran parte del empleo adecuado hoy está en el sector público. Al achicarse o reducir el tamaño del Estado, que es lo que se propone, ¿cómo hacer que eso no empeore aún más las cifras, sino que se pueda pasar al lado del empleo en el sector privado? Bueno, eso es una tarea muy complicada, no es fácil, pero eso se requiere que haya condiciones para que haya mucha más inversión privada en que emplee a estas personas o que estas personas puedan ofrecer sus servicios profesionales a empresas privadas. Esta situación tenemos que verla en paralelo con otra, y es de que el gobierno ya no puede invertir como estaba invirtiendo antes, ya no puede ser el empleador de última instancia donde todo el mundo conseguía un empleo, ya no nos prestan dinero como para ese derroche. Entonces tiene que crearse condiciones para que se reactive la inversión privada, para la producción interna y para la exportación. Y una de las condiciones para eso es que el país no sea más caro por mano de obra de lo que son Colombia y Perú, por ejemplo. Lo que los trabajadores temen con lo que se está proponiendo es que esta modernización laboral, como se la plantea, significa en la práctica formas de precarización. Es cierto que ningún empresario contrata para despedir ni para explotar, pero los trabajadores recuerdan, porque habiéndolo vivido o no, la memoria y conocer lo que ha pasado en nuestro país es innegable y recuerdan esas épocas. Entonces, hoy plantear la posibilidad, por ejemplo, de extender las jornadas de trabajo, que se pueda incluir un sábado o un domingo cuando todavía esté claro dentro de las 40 horas, ¿no podría llevar a esos nuevos abusos, o para que se cumpla lo que haría falta es control? Bueno, los dirigentes sindicales hacen bien en tener una preocupación, eso es su trabajo, ellos tienen que proteger el derecho de los trabajadores, y lo que es más, si se llegan a hacer reformas que vulneran los derechos de los trabajadores, se corre el peligro esos empleadores de que a futuro las Cortes decidan que fue inconstitucional esa reforma. O sea, en ese sentido es importante que todo se haga dentro del marco constitucional y del respeto de los derechos laborales. Hay esa preocupación, por supuesto, y hay que hacer el seguimiento. Yo
de lo que he escuchado a los dirigentes sindicales, creo que les he escuchado las dos cosas. Por una parte, la preocupación de preservar los derechos de los trabajadores y por otra parte, reconocer la necesidad que hay que crear situaciones, condiciones para que haya más empleo. Eso de control que usted menciona en último momento, aquí yo pienso que podemos tener un problema. Si para contratar una persona va a haber que hacer un trámite en el Ministerio del Trabajo y esperar una respuesta del Ministerio del Trabajo, las reformas no van a funcionar. Los controles tienen que ser como un árbitro en el fútbol, que ve cómo funcionan las cosas y pita si hay una infracción. No puede ser que cada vez que se dé un paso hay que hacer un trámite. Ahora, ahí no funciona. Sobre el periodo de prueba, que no sea de 3 meses, sino en los casos de emprendimientos de 3 años, ¿qué han dicho los trabajadores? Bueno, cuidado, a los 3 años cierran la empresa, crean otra razón social para volver a contratar sin asumir las obligaciones en liquidaciones. En la práctica, ¿todavía hay esos riesgos o usted cree que eso sí beneficia para la dinamización de la contratación? Bueno, yo pienso que es una preocupación legítima que piensen que una empresa va a cambiar la razón social cada 3 años y de esa manera no dar nunca estabilidad a los trabajadores. Entonces, sí, por supuesto, es que la norma debe impedir que suceda eso. Pero la idea es de que alguien que quiere emprender y montar un negocio, los emprendimientos implican riesgo y un alto porcentaje de los emprendimientos quiebran. No salen adelante. Son pocos los que salen adelante y prosperan. Esa es la idea del emprendimiento. Y entonces, cuando un emprendedor dice, si yo hago un negocio y me va mal, y encima tengo que pagar esta enormidad de despido intempestivo a mis trabajadores, el riesgo es muy alto porque no solamente pierdo lo que he invertido, sino que pierdo el patrimonio familiar y voy a la bancarrota. Entonces, eso desestimula el que haya nuevo emprendimiento. Los costos laborales pesan al hablar de competitividad, porque lo que se quejan los exportadores, comerciantes, empresarios, es que los costos de producción en nuestro país, por un sinnúmero de trabas, son muy altos en relación a otros países. ¿Estas reformas lograrían aliviar algo esos costos del lado de lo laboral, que es el trabajador? Pero ¿qué debería pasar con el resto de factores para que no sea solo el trabajador el que lo asuma? Bueno, la idea es que tiene que haber un conjunto de medidas que lleve a una reducción de costos en la economía, lo que llaman devaluación interna, porque no puede haber una devaluación de la moneda porque no tenemos moneda propia. Entonces, hay una serie de medidas que tienen que llevar a eso, entre esas, reducción de trámites burocráticos que encarecen lo que hacen las empresas. Tiene que haber incluso una contracción de la demanda y que estamos viviendo ya, para que las empresas comiencen a bajar sus márgenes, los que dan servicios y los que dan los productos, que acostumbren a ganar menos, todo lo cual debe incidir a que bajen los precios. Y de esa manera incluso quienes tienen empleo, cuando tienen ingresos fijos, su salario va a ganar poder adquisitivo porque las cosas van a ser más baratas. Entonces, no es lo laboral lo único, es una pieza fundamental que requiere cambios legales. Hay otras cosas que deben hacer, que es trabajar con el mercado en términos generales, que no requieren reformas legales y que tienen que tomarse para que el país sea barate. Algunas de las propuestas de Walter Escurrir, analista económico, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.